tardes, bienvenidos a 50 Estudio TV y bienvenidos a otro obligado programa con otra genial escritora como son todos los grandes escritores y escritoras que pasan por aquí por 50 Estudio TV. Bienvenidos a otro programa, como digo, de pluma y tintero. Hoy nos acompaña una genial escritora venezolana, también magíster en biología, nada más y nada menos que 26 años dedicada a la docencia, tanto en primaria, secundaria, en la educación media como en la educación superior. Es egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, es profesora en biología, sacando la maestría en ciencias naturales, dedicación específica en biología. Trabajó en el núcleo de investigación, docencia y extensión para la enseñanza de la ciencia, desarrollando proyectos educativos y científicos y especialmente en el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Ha realizado varios trabajos relacionados con el uso del agua de coco y también de la antera de tabaco. Ahora no lo comentará. En cuanto a todas las menciones honoríficas, nuestra gran escritora Iris Caterina Márquez recibió la mención honorífica tesis de grado en la enseñanza de cultivo in vitro de cultivos vegetales en la primera etapa básica de educación. También recibió esa mención el botón Manuel Atanasio Giraldo y también el botón, a mí me encanta de los dos, ahora nos lo explicará cuál de ellos tiene incluso mayor importancia, ese botón Gran Mariscal de Ayacucho, gracias a la coordinación en las sociedades bolivarianas para la educación en su municipio, desarrollando también, coordinando las Olimpiadas Bolivarianas y las Olimpiadas científicas. En el año 2017 se muda a Chile y ahí reside durante 3 años, es docente en ciencias y es docente en todas las ramas de la ciencia, no solamente en la biología, sino también en las matemáticas, en la física y en la química. También impartió docencia en varios colegios, en CEDAR, un colegio dedicado a deportistas de alto rendimiento, el colegio Joaquín Vera Morales y el colegio San Joseph Culs. También en redes sociales es muy activa a través de Facebook, una página donde tiene, agarraros, más de 700 seguidores y desarrolla un lema que a mí me ha encantado y que ha sido clave para poner en marcha su primer libro de los 3 que ha escrito, y el cuarto está en proceso. Ese lema dice así: hay que poder poner todo el poder en tu transformación, está en tu interior, escuchar los susurros de tu alma, conectarte con tu interior y sobre todo algo fundamental, creer en ti. También desarrolla varias aplicaciones a través de las redes como es Clanrus y Mowgli. Y en el año 2020, al abrigo de esa terrible crisis sanitaria que cambió el mundo, marchó a Estados Unidos y allí, una vez establecida en Estados Unidos, le llega todo ese desarrollo que ha ido realizando en investigaciones, le llega lógicamente la idea de plasmarlo en papel, es decir, de escribir. Y ahí desarrolla una ingente y laboriosa tarea de escribir nada más y nada menos que 3 libros, y como digo, el cuarto viene en camino. En 2021 publica el primer libro, Metamorfosis Existencial. En el año 2022 un libro que me encanta como coautora, Sueños de Escritores Hecho Realidad, donde ahí son 19 escritores y entre ellos está, no podía faltar, nuestra gran escritora y artista plástica, yo creo que ya sabéis a quién me refiero, nuestra gran Soraya Quintana. Este libro donde hace referencia a cada uno de esos capítulos, a esos 19 escritores, les une la idea de qué motivación tuvieron para escribir su primer libro. El tercer libro, súper emotivo, Ciencia y Evolución, en ese primer volumen dedicado a la memoria de su padre, donde recopila todas las memorias de un gran artista como fue Miguel Márquez. Y en el cuarto libro, ahí está en trámites, nos dará toda esa exclusiva, se llama Evolución y Sociedad, volumen 2, donde va a remarcar todos los procesos evolutivos que han incidido en la sociedad a través de la tecnología y de la ciencia, bien o para mal. Y por supuesto, de los 3 libros, 2 de ellos son bestseller. El primero en concreto fue bestseller, agarraros, en México, en Estados Unidos y en España. Y el tercero ha sido bestseller en Francia. Tiene todavía la tarea de traducirlos,
desde luego no es una tarea nada sencilla, al inglés. Y algo que también me ha encantado, nada más y nada menos que 25 libros de 25 escritores los ha maquetado, también aportando todo el estilo y la edición de esos libros para esos geniales escritores. Y por supuesto, obligado, como no iba a estar, en la feria más importante del libro en Frankfurt, en esa Bushmen, donde va a estar Soraya, donde va a estar Mariela, donde va a estar Gabriela, donde va a estar Lauri Pérez Macho y donde va a estar una sensacional escritora como es Iris Caterina Márquez. Iris Caterina Márquez, bienvenida a tu canal, a 50 Estudio TV, y bienvenida, por supuesto, a Pluma y Tintero, y enhorabuena por esa gran labor, esa gran trayectoria profesional como bióloga, como también investigadora y, por supuesto, desde 2020 como escritora. Oye, eso se escuchó bastante. Soy bastante humilde, pero lo que has dicho, bueno, es mi trayectoria en tantos años que he tenido de servicio. Bueno, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a 50 Estudio TV y a ti, Jorge, por invitarme a este gran espacio, un espacio en donde permites que escritores, artistas y personas se acerquen y digan más y hablen y comenten acerca de su trayectoria. Mi trayectoria como docente, investigadora y escritora, bueno, ha sido forjada gracias a los ejemplos que te deja un gran padre autodidacta. Y bueno, y me contenta mucho poder expresar un poquito esas facetas de mi vida y esas experiencias y que puedan servir, ¿verdad? Que puedan servir de motivación para nuestros oyentes y nuestros lectores y las personas que nos siguen en este lindo canal. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, siempre lo digo porque para nosotros es un privilegio tener a grandes artistas y todos los sábados ese rinconcito obligado dedicado a la literatura. Nosotros llevamos 2 temporadas, el próximo 31 de julio llegaremos al final de la segunda temporada en YouTube, en 50 Estudio TV, y este año, esta segunda temporada, abrimos el camino a los escritores. Gran parte de ellos llevan el sello de Soraya y ya os garantizo que ese sello es un sello bestseller, porque para nosotros es un enorme privilegio nada más y nada menos que entrevistar a escritores que son bestseller, y Iris Caterina Márquez lo es en 2 de los 3 libros. Ahí es nada, por lo cual desde luego el gran favor nos lo hacéis vosotros a nosotros. Nosotros somos comunicadores y damos información de actualidad, y tú eres una noticia de actualidad. ¿Cómo no lo vas a ser? Con 3, casi 4 libros escritos en apenas 4 o 5 años, y repito, 2 de 3, nada más y nada menos que bestseller en España, en Estados Unidos, en México y en Francia, en 4 países. Ahí es nada. Bueno, vamos, si te parece, con toda esa gran labor, antes de llegar a escribir esos libros, esa labor que desarrollaste en tu país, en Venezuela. Y a mí, lógicamente, me surge una duda, como todas las profesiones, ¿no? Yo creo que también una persona se puede ir formando, pues, lógicamente, a través de estudio, a través de formación, a través de investigación, como bien dices tú, a través de esas prácticas y de esos estudios experimentales para llegar a hipótesis, como le dices a tus alumnos, ¿no? Y que ellos mismos resuelvan problemas de menor a mayor. Y bueno, yo creo que también está el espíritu de querer conocer, ¿no? Esa inquietud de ver la evolución del mundo, no solamente de los seres humanos, ¿no? Sino, lógicamente, de cualquier ser vivo, de la importancia de la naturaleza, de la vegetación, de las plantas, que yo creo que eso sería fundamental, ¿no? O imagino que ha sido fundamental a la hora de un día decantarte por decir, soy bióloga, quiero estudiar biología porque he nacido bióloga, ¿no? Yo creo que igual que nosotros se nace comunicador, esa idea de comunicar, de transmitir a través de la palabra, a través de la voz, los hechos, los acontecimientos. Yo creo que un biólogo, la idea fundamental y sobre todo es ese amor por la naturaleza, ese conocimiento, ¿no? de la misma, y sobre todo esa labor, además en tu caso, ingente labor de investigación, porque aparte de los 26 años, 7 han sido dedicados también a la investigación, y esa inquietud, ¿no? que deben de sentir todos los biólogos a la hora de amar la naturaleza y poder transformarla a través de la investigación, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, si quieres que te cuente un poquito cómo nació vamos a decir, mi inclinación hacia el estudio de la biología, bueno, realmente te digo que todo comenzó en mi hogar, con mi padre, Miguel Márquez. Él era una persona autodidacta. Nací rodeada de muchos libros.
y entre tantos libros estaban los libros de Charles Darwin sobre el origen de las especies, que él tenía varios tomos dedicados a cómo fueron evolucionando y adaptándose las especies, habla de la teoría de la selección natural, y no nada más esa enciclopedia, sino que también tenía muchas enciclopedias sobre la ciencia y la tecnología, tenía una enciclopedia muy famosa llamada Universitas y una gran cantidad de bibliografía que con ella fui creciendo, perdón, porque mi padre vivía rodeada de libros y parte de mi prefacio de mi último libro se lo dedico a él. Entonces, no nada más leer los libros, sino tertuliar con mi padre acerca del contenido de esos libros. Fue maravilloso para mí lo que fue sembrando esa semillita, tú sabes, de curiosidad, de investigación acerca de estudiar biología. Y yo ingresé a la universidad, a la universidad con ese gran deseo de conocer y saber sobre tejidos, sobre cómo crecen las plantas, cuál es el origen, es un contenido tan complejo y que eso me llamó a mí ¿cómo te dice? Me maravilló muchísimo conocer el proceso de fecundación de un ser humano y eso simplemente lo fui conociendo gracias a la lectura de esos libros. Y tú sabes que uno cuando lee un libro, eso te va despertando como una inquietud de saber más y conocer más y cómo llegó ese escritor a ese contenido, a esa hipótesis o a esa investigación. Entonces realmente fue allí donde nació ingresar a mi universidad como docente. Al principio, tú sabes, uno no sabe si tiene esa dedicación o esa vocación de servicio, pero una vez que comencé la universidad, me di cuenta que tenía bastante vocación de servicio para educar y para enseñar. Y algo que me apasiona todavía, educar y enseñar y transmitir y ayudar a los jóvenes a descubrir su potencial. Ujú. Y dentro de ese amor a la docencia, de esa pasión, como bien has comentado, también heredada de tu padre, de Miguel Márquez, además autodidacta, con el mérito que tiene, ¿no? Una persona autodidacta, ¿no? De ir aprendiendo a base de, bueno, pues de ir investigando, ¿no? Nace, valga la redundancia, esa vocación también tuya sobre ese deseo de investigación, ¿no? Y ahí desarrollas durante 7 años esos trabajos de investigación, docencia, extensión, en esos proyectos de tejidos vegetales in vitro, y me ha llamado la atención, como nos lo comentabas en el dossier, de todos esos proyectos, los realizados con agua de coco y antera de tabaco, ¿no? Bueno, explícale a la audiencia en qué consistieron de todos esos trabajos, si seleccionamos sobre todo ese de agua de coco, qué se puede hacer con el agua de coco y sobre todo qué realizasteis en esa ardua y bonita y enriquecedora labor investigadora. Bueno, yo estudié como profesora de biología en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Núcleo Maracay, y en esa universidad que fue mi alma mater, que fue que me formó en esta área, también inicié estudio de maestría. Una vez finalizada mis estudios de pregrado, comencé con mis estudios de posgrado, mis estudios de maestría, y allí mi especialidad fue exclusivamente en la enseñanza de la biología. Ya terminando mis estudios, obviamente a ti te exigen un trabajo de tesis para tú lograr concebir pues el título de magíster. Y en esos estudios de maestrías, el enfoque fue trabajar con los niños de la primera etapa y cómo llevar el cultivo in vitro de tejidos vegetales a esos niños de primaria, ¿verdad? Como una enseñanza técnica, una enseñanza investigativa, una técnica que puede ser adaptada a ese nivel. Entonces comenzamos a buscar como alternativas para preparar medios nutritivos que fueran de más bajo costo y comenzamos a comparar costo-beneficio. Las hormonas sintéticas que utilizamos para preparar específicamente el cultivo el medio nutritivo de Murachi-Scott son costosas en el mercado. Entonces, en esa búsqueda de cómo sustituir esas hormonas de crecimiento por hormonas de más fácil adquisición en función de costo-beneficio, entonces ahí dimos con el agua de coco. Fue un trabajo de investigación que se estableció en 5 etapas y yo me dediqué a la primera etapa de educación básica, que es primero, segundo y tercer grado.
Entonces, en ese mecanismo de buscar una alternativa de hormonas de crecimiento orgánicas, ¿verdad? Como complemento orgánico nace el uso del agua de coco. Entonces, sabemos que el agua de coco es una sustancia, ¿verdad? Un líquido que está dentro de la fruta del coco que tiene muchas propiedades minerales. Aparte de que tiene propiedades minerales, también tiene fósforo, potasio, carbohidratos, tiene proteínas, tiene ácidos grasos saturados y todos esos elementos conjugados ayudan a que se pueda dar la generación o la germinación de un pequeñito explante de una planta que lo puedes extraer ya sea de la hoja, ya sea del ápice de la raíz o ya sea del tallo y que colocas sobre ese medio nutritivo y de allí vas a obtener una plántula. Ese proceso que fue bastante llamativo porque es un proceso metodológico que se llevó a un nivel educativo que tú podrías decir, bueno, ¿cómo los niños de primero a tercer grado van a aprender una técnica tan compleja como esta? Pero si la adaptamos al nivel como se hizo, porque se hizo un trabajo de investigación, no nada más buscar una alternativa de hormona de crecimiento, sino que también se buscaron las alternativas didácticas y pedagógicas para llevar ese conocimiento a los niños. Y realmente los resultados fueron muy exitosos, muy exitosos. Trabajamos con 10 planteles del estado, en donde todos los niños se fueron llevando al laboratorio y ellos mismos hacían el proceso y la técnica, el conjunto de técnicas para sembrar su pequeñito explante en el medio nutritivo. Y como yo digo, los niños tienen tantos talentos creativos y están dados a lo nuevo, al conocimiento nuevo que ellos desbordan sus talentos y sus habilidades. Ujú. Y sobre todo algo fundamental, fijaros, ¿no? Para intentar reducir esos costes de esas hormonas de crecimiento, la importancia del coco, ¿no? Y sobre todo ha sido una constante a lo largo de su vida con Iris el trabajar con niños, esa motivación y sobre todo ese desarrollo, ¿no? Imagino, verles esa evolución, que es lo que me comentabas, ¿no? El que ellos a través de la práctica vean cómo pueden desarrollar sus propias hipótesis y pueden resolver sus propios problemas, ¿no? En un grado increciendo, ¿no? Desde lógicamente problemas más sencillos de resolver hasta problemas más complicados, ¿no? También es una gran labor, una ingente labor y eso es fundamental, ¿no? Bueno, me comentabas también, querías mencionarlo, ¿no? Otro proyecto como es Antera de tabaco, ¿no? Imagino que, no sé Sí. si fueron concatenados en aquella época, igual que realizasteis ese de agua de coco, el de Antera de tabaco, ¿no? Mira, te cuento un poquito que el núcleo de investigación, se llama Núcleo de Investigación, Docencia y Extensión en Ciencia, para la enseñanza de la ciencia, es un núcleo que funcionaba en el Departamento de Biología y estaba dedicado no nada más a desarrollar proyectos pedagógicos, sino también a desarrollar proyectos científicos. Vamos a decir, la jefe, mentora y tutora para ese momento en el laboratorio, en el núcleo, era la profesora Yolanda Fariña de Lander y ella inició un proyecto junto con Fundacite Aragua de desarrollar anteras de tabaco porque esta es una técnica biotecnológica también sencilla como para obtener plantas, ¿verdad? Que son desde el punto de vista haploide, trabajando siempre con lo que es la antera, que vamos a decir que es el cigoto masculino de la planta, Uh-huh. que trabajamos a partir del polen. ¿Para qué? Por la capacidad de generar tejidos y órganos completos. Y claro, todo va a depender de la capacidad o de la totipotencia de la célula que pueda desarrollar esos tejidos vegetales. Y ese trabajo fue pionera ella, pero claro, como nosotros éramos miembros del núcleo, Uh-huh. éramos como sus manos obreras en ese sentido, entonces pudimos desarrollar esas técnicas y casi todos nuestros trabajos de investigación eran como estábamos desarrollando uno y alternativamente estábamos desarrollando otro porque mientras las plantas estaban en su cámara de crecimiento, los explantes desarrollando raicillas y desarrollando callos, en la cámara de crecimiento simultáneamente estábamos desarrollando también otros proyectos. Uh-huh. También teníamos otras compañeras que estaban desarrollando con la Drosophila melanogaster otros proyectos, porque era un núcleo de investigación que se dedicaba específicamente a eso, pero siempre con el enfoque, tú sabes, pedagógico, para poder llevar estos conocimientos
desde un punto de vista pedagógico a las escuelas, las instituciones, a todo nivel. Ujú. Bueno, y lógicamente con esos dos grandes trabajos también obtienes también una mención fíjate, en la tesis de grado ya, obtienes esa mención honorífica, mención publicada en la enseñanza de cultivo in vitro, de cultivos vegetales en la primera etapa de educación. Eso por un lado, y también me ha llamado la atención, según me apuntabas en el dossier, lo que has denominado como botón, para que nos lo expliques en qué consiste toda esa mención. Botón Manuel Atanasio Giraldó, otorgado por el Ministerio del Poder Popular Educativo de tu estado, y gracias a la ingente y labor de gran desempeño en la excelencia educativa. Y también a mí es uno de los que más me ha gustado, no sé si lógicamente en reconocimiento tendrá mayor o menor valía el botón Gran Mariscal Ayacucho por la coordinación en las sociedades bolivarianas para la educación del municipio, y donde una gran labor durante 7 años, fijaros, 7 años consecutivos, y desarrolláis también esa coordinación en lo que son las Olimpiadas Bolivarianas, las Olimpiadas Científicas. Yo que vengo mucho, te lo tengo que confesar, de deportes y todo el tema de las Olimpiadas, me ha apasionado. Y bueno, pues lo primero, cuéntanos cómo fueron todos esos méritos, esos dos botones, esos dos reconocimientos, y la diferencia entre esas Olimpiadas Bolivarianas y Olimpiadas científicas, ¿no? Son de lo que me has comentado, la verdad es que me ha llamado mucho la atención, y bueno, imagino que hay muchísimo jugo ahí que explicar, así que adelante, Iris. Bueno, yo enfoqué mi tesis de maestría específicamente en una propuesta metodológica para la enseñanza de cultivo in vitro de tejidos vegetales a los niños de la primera etapa de educación básica. En Venezuela, la primera etapa de educación básica va desde primer grado, niños de 6 años, hasta niños de 9 y 10 años. Esa propuesta la desarrollé, y por lo cual, como desarrollé estrategias didácticas para poder llevar ese contenido que parece difícil, pero yo logré diseñar una propuesta metodológica para que esa enseñanza sea más factible. Entonces, a través de la simulación, a través de mapas conceptuales, a través de la enseñanza multisensorial, a través de un cuento que hice sobre el esplantín, se llama el cuento, yo pude llevar todo ese contenido biológico a los niños. Ellos estaban apasionados, se trabajaron con 10 planteles, se trabajó con una población de niños bastante significativa, y los resultados fueron exitosos. Entonces de ahí nace la mención honorífica, una mención honorífica que me dieron mis jueces, los que revisaron mi tesis de grado, los que vieron que yo no nada más lo dejé como propuesta, porque las propuestas a veces se quedan como propuestas, sino que también lo llevé a la ejecución de la propuesta. Y ahí le demostré a los jueces que sí se podía enseñar ciencia desde ese punto de vista a los niños de ese nivel. Entonces, por eso nace una mención honorífica que te dan tus jueces, quienes revisan todo tu proceso estadístico de cómo diste esos resultados y que realmente fueron exitosos. Y como ellos quieren que esta metodología tenga el mayor alcance posible, entonces me dan la mención publicación. Y en esa mención publicación yo pude, a través de revistas científicas de la misma institución de mi alma mater, yo pude publicar, yo hice varias publicaciones, los trabajos se llevaron a otras instituciones educativas, y así se fue como realizando o se fue llevando este proceso a la educación en mi país, específicamente de mi estado, porque fueron del estado de Aragua específicamente. Bueno, y entonces ahí nace la mención. Ahora, cuando hablamos del botón, con esa trayectoria en la enseñanza de la biología en los planteles donde trabajé, entonces nace a través de las Olimpiadas científicas, nace ese botón Manuel Atanasio Girardot, que me fue otorgado por la zona educativa, ¿verdad? Específicamente por eso es un municipio, el municipio Girardot, a mi excelencia educativa. Pues las Olimpiadas científicas se basan específicamente en desarrollar el potencial científico, el pensamiento crítico, la creatividad de nuestros estudiantes, en donde ellos pueden exponer sus trabajos, ¿verdad? De una manera abierta, ya sean trabajos, ya sea de manera mecánica o de manera escrita,
Y por eso nace ese botón, porque realmente la que coordinó esas olimpiadas científicas fui yo, y no nada más se desarrollaron en la institución donde trabajaba, sino que fue con la participación de varias instituciones educativas de mi sector. Y por eso el municipio Girardot decidió otorgarme ese botón honorífico a la excelencia educativa, específicamente en la especialidad de ciencia. Ujú. Bueno, la verdad es que ingente labor, también ardua, y desde luego coordinarlo, no solamente a través de, lógicamente, esas Olimpiadas, imagino los diferentes colegios, sino y también dentro de esos municipios, también con las instituciones, ¿no? Porque, bueno, también ahí está el reto, ¿no? Y los objetivos que en toda Olimpiada te propones, y además durante 7 años esa gran labor, ¿no? Es decir, imagino que esto es un afán de superación, y cada edición superar el nivel de la anterior, ¿no? Es un poco trasladado al símil deportivo, resetear para ir ganando Champions, para ir ganando medallas olímpicas, ¿no? Y la verdad es que imagino que el tiempo coparía, sería un tiempo bastante amplio el que empleaste para desarrollar estas Olimpiadas, ¿no? Porque ¿con cuánto tiempo preparabais estas Olimpiadas científicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo os conllevaba previo a la hora de preparar, como digo, todos estos macroeventos, ¿no? Porque no deja de ser un macroevento, y lógicamente en coordinación y por supuesto con el apoyo, que eso es fundamental, de las instituciones. Claro, bueno, nosotros prácticamente nos poníamos el reto de hacer cada 2 años la Olimpiada Científica, la Olimpiada Científica de Conocimiento, ¿sí? Porque desde el punto de vista no tiene que ver con actividades deportivas, sino con actividades cognitivas. Entonces, poníamos la fecha con 2 años de anticipación, pero siempre empezando el año escolar hacíamos la mesa de trabajo correspondiente, ¿verdad? Decidíamos el enfoque que le íbamos a dar a esa exposición científica, determinábamos en la mesa de trabajo qué material, con qué recursos íbamos a trabajar, porque dependiendo del nivel de complejidad, porque para los niños pequeños es mucho más sencillo que para los estudiantes de diversificada media y general, que son los estudiantes ya de cuarto y quinto año. Entonces allí establecíamos todos los parámetros y comenzábamos de una vez desde el inicio del año escolar. En el inicio del año escolar, con un plan bien elaborado de trabajo, con un buen proyecto en tiempo, contenido, estrategias, recursos, comenzábamos a diseñar. Y ya como al finalizar vamos a decir, de 2 años, te estoy hablando de 2 años escolares, al final del segundo año escolar, ahí cerrábamos con lo que se llama la Olimpiada Científica o la Feria Científica. Allí exponían hasta trabajos mecánicos, como por ejemplo, cómo construir una polea. Los estudiantes, tú te quedas impactado y maravillado de todas las ideas creativas que salen de los estudiantes, porque ellos tienen ideas previas y tú lo que tienes que darle forma a esas ideas previas. Y entonces, no tienen las Olimpiadas Científicas, tú dirás, bueno, Iris, tú estabas en la biología, pero también estabas en la historia, sí, porque también coordiné por 7 años las Olimpiadas Bolivarianas Estudiantiles, porque sí, fui la coordinadora por 7 años de la Sociedad Bolivariana Estudiantil Municipal, del municipio Mario Briceño Iragorri. Entonces, tú dirás, bueno, eres mucha faceta, pero realmente cuando uno le encanta la educación, la vocación de servicio, y tú puedes, ¿cómo te dice?, encantarte o inclinarte por varios temas, no nada más encasillarte en el área biológica, pero también en el área histórica. Totalmente. Entonces, por eso trabajé y me encantó trabajar 7 años consecutivos en la Sociedad Bolivariana Estudiantil Municipal, específicamente del municipio Mario Briceño Iragorri. Y la historia que te puedo contar, porque, bueno, yo antes de sacarme el graduado en periodismo, hice la licenciatura en historia, y yo creo que es algo fundamental. De hecho, luego incidiremos en esa parte de historia que va relacionado también con tu segundo libro, y evidentemente el conocer, ¿no?, cada punto de tu municipio, ¿no? Y yo creo que todo ciudadano y todo pueblo y todo estado, toda nación debe conocer la historia, de su propia historia,
historia, sobre todo para no cometer los errores del pasado, porque la historia es cíclica y siempre se repite. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con otros personajes, las formas pueden ser diferentes, pero el fondo es idéntico, similar. Y bueno, hay que conocer la historia para no aprender de los errores, no volver a repetirlos. Y también una frase que yo creo que es universal, ¿no? Todo pueblo que no conoce su historia está condenado a desaparecer, y eso es otra verdad universal, ¿no? Bueno, y en 2017 marchas a Chile y ahí desarrollas una labor también como profesora de ciencias, pero abres más el abanico, no solamente centrado en la biología y lógicamente todas esas investigaciones y demás, sino todos los ámbitos que abarca la ciencia, que ya son amplios, como profesora de matemáticas, profesora de física y profesora de química. Y bueno, había varios colegios, me lo comentabas en el dossier, y bueno, no, es que es obligado también conocer esa ingente labor educativa y todos los colegios en los que has estado. A mí, lo que te comentaba, viniendo un poco también de deportes, me ha llamado la atención el colegio Cedar, porque me comentas que es de deportistas de alto nivel, pero también estuviste en el colegio Joaquín Vera Morales impartiendo clases de biología, y en el colegio San Joseph School en matemáticas, ¿no? Bueno, empezamos, si te parece, por Cedar, ¿no? Cómo, lógicamente, es la labor de un docente cuando son deportistas de alto nivel, ¿no? Porque hablas de niños, hablas de esa capacidad cognitiva, esa capacidad creadora que ellos tienen, ¿no? Que luego hay que darle forma, lo que comentabas hace unos minutos, pero ellos son capaces de realizar grandes cosas, ¿no? Pero también cuando hablamos con deportistas de alto nivel, imagino que compaginarlo con entrenamientos, con concentraciones, con competiciones, debe ser complicado, ¿no? Que ellos también, lógicamente, tengan un huequecito para dedicarle al estudio, porque claro, tienen gran parte del día bastante limitado, y sobre todo de los meses de competición, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa con deportistas de alto nivel en el Colegio Cedar? Bueno, realmente cuando migro al país Chile, que es un país bellísimo, desde el punto de vista, vamos a decir, pintoresco, y desde el punto de vista de sus habitantes, bueno, fui acogida muy bien porque yo iba con una visa de profesional, como profesional, y con esa visa prácticamente tú puedes conseguir trabajo como profesional en cualquier instancia en donde tú, por supuesto, tienes tu especialidad. Entonces ahí cuando llego al colegio CEDAR, es un colegio para deportistas de alto rendimiento. En ese colegio, bueno, la dedicación es fuerte porque tienes que preparar guías especiales. Es allí como cuando te digo que trabajé con la plataforma Moodle, que es una plataforma especial para trabajar con estos niños que tienen un horario, estos estudiantes tienen horarios especiales, tienen contenido especial, guías especiales, porque ellos no le pueden dedicar todo el tiempo al estudio, porque le dedican todo el tiempo a su práctica deportiva. Teníamos estudiantes que eran en la especialidad de tenis, teníamos estudiantes que eran de la especialidad del fútbol, teníamos estudiantes que eran en otras especialidades deportivas, y por tanto esos estudiantes solamente dedicaban muy poco tiempo a la parte didáctica, a la parte de aprendizaje, y la mayor parte era su talento deportivo. La experiencia fue maravillosa porque ahí tuve que desarrollar, elaborar guías tanto teórico como prácticas. Teníamos que desarrollar PowerPoint, porque toda la enseñanza se da a través de la proyección de tu trabajo en PowerPoint, pero también tenías que estar con ellos, compartiendo con ellos en una comunicación constante a través de la plataforma Moodle. Y las plataformas, bueno, te dan esa gran capacidad de interactuar con el estudiante, porque ellos ahí pueden montar sus actividades, sus tareas, y enviártelas, y tú obviamente tener un feedback con ellos, ese fortalecimiento desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje con ellos a través de la plataforma. Entonces, realmente trabajar con ellos para mí me gustó mucho, porque no nada más trabajas con ellos contenidos, sino que también cómo lo que les están enseñando es útil para su cuerpo, para su desarrollo deportivo, para su salud, y cómo le haces ver, por lo menos como profesora de biología en este sentido, cómo deberían de cuidarse para que su desarrollo y su potencial deportivo sea mayor.
Entonces, para mí fue una experiencia bastante maravillosa. Fijaros lo importante que acaba de, algo fundamental, lo importante de la biología, para aquellos también enseñarles la importancia de cuidarse, todos esos Sí, tejidos internos del cuerpo para evitar lesiones. O sea, fijaros la importancia y la conexión que acaba de dar Iris entre la biología y el deporte, que muchas veces no nos damos cuenta, y fijaros la importancia que esté todo concatenado, ¿no? Bueno, y también desarrollas la labor docente en otros dos colegios, Joaquín Vera Morales de biología y el San Joseph School en matemáticas. ¿Vistes mucha diferencia o existe mucha similitud entre la enseñanza que se imparte en Venezuela o que impartiste en Venezuela con Chile? Me comentaste que es un país muy acogedor, a nosotros nos hablan sobre todo de Chile, que es muy parecido a España, y bueno, pues ¿vistes muchas similitudes o existen más diferencias que similitudes con respecto a la educación de un país a otro? bueno, con respecto, si comparamos la parte curricular, ¿verdad? Los contenidos, podríamos decir, son muy parecidos desde el punto de vista del contenido de aprendizaje, pero la dinámica y la didáctica de aprendizaje es distinta, en el sentido de que en Chile tú, aparte de que tienes que trabajar, eres de un país, por lo menos yo soy venezolana, mi léxico es un poco diferente al de ellos en cuanto a ciertos términos. Entonces ahí tienes que trabajar para trabajar en un aula de clase, porque te vas a conseguir con un aula de clase muy diversificada, con estudiantes de diferentes lugares. Entonces, la estructura del sistema curricular de algunos planteles es distinto al de Venezuela. Sin embargo, sí hay muchas similitudes, porque cuando yo llegué al Joaquín Vera Morales, yo tuve un desenvolvimiento total que el director me felicitó por mi desenvolvimiento, porque el trato con los apoderados, porque allá se le dice a los padres y representantes apoderados, era, ya yo lo conocía, sabía qué decirle al apoderado, sabía cómo orientarlo, cómo facilitarle, cómo hablar de tal manera que el padre pudiera o entender a través de mi orientación cómo iba pedagógicamente su hijo, qué debilidades y fortalezas, ¿verdad?, en este aprendizaje tenía. Y entonces cuando ellos vieron cómo fue mi desenvolvimiento, ellos se admiraron porque no todo el mundo tiene esa capacidad de léxico para hablar, de tal manera de llevar bien la información y que sea una información que sea de una manera que sea agradable, pero también estés dando las debilidades del proceso y que eso no sea aceptado de manera inadecuada por parte del apoderado. Y en el San Joseph School, yo trabajé, fue con la plataforma Classroom, que fue otra plataforma que manejé con los niños y trabajé con los niños desde segundo grado hasta sexto grado. Y allí sí te digo la diferencia. Cuando yo trabajo en ciencias naturales en mi país, yo tengo que tener una especialidad. Puede ser, mi especialidad puede ser física, puede ser química, puede ser matemática, pero también puede ser informática, cualquiera de esas ciencias. Pero cuando llego a Chile, cuando te hablan de las ciencias naturales, tienes que ser especialista en matemática, en biología y en física. Claro está, cuando tú haces un estudio de pregrado y un estudio de posgrado, de maestría, tú te capacitas para poder dar las tres ciencias, pero es obligatorio en Chile dar las tres ciencias, Ujú. ¿ves? No es como en Venezuela que te especializas en una y te dedicas a dictar esa, no, en Chile tú tienes que estar capacitado para dictar las tres. Ujú. Y nosotros en el colegio CEDAR lo hacíamos porque cuando un profesor de una asignatura en específico no iba, nosotros teníamos que obligatoriamente tomar esas horas y explicar la clase tal cual como el profesor la hubiese explicado. Y para eso tienes que tener conocimientos también en química y conocimientos también en física. ¿Y qué es lo que hace profesor de ciencias naturales? El profesor de ciencias naturales debe ser integral en las tres áreas. Bueno, Entonces, por eso hay una diferencia allí entre Chile y Venezuela. sí, muy, muy completa, ¿no? Por lo que has comentado en Chile, Sí, esa formación y yo creo que también esa optimización de alto rendimiento, ¿no? Que otorga Chile y eso es fundamental. Un país que otorgue un sistema educativo de enorme calidad, como ella misma ha comentado, ¿no? Que tienes que tocar las tres áreas, ¿no? Y si falla el profesor, tiene que haber, lógicamente, otro profesor suplente en ese momento para otro compañero para suplirle y
validar las 3 materias y la especialización, ¿no? Que evidentemente salgan formados en las 3 áreas y ese complemento, ¿no? Que enriquece, lógicamente, la labor educativa, ¿no? Bueno, y en 2020, al abrigo de esa terrible crisis sanitaria, no se puede decir otra palabra, porque si no los algoritmos saltan, y bueno, marchas a Estados Unidos, y ahí desempeña lo que decía en la introducción, ¿no? Esa ingente labor que ha desarrollado como bióloga, como también investigadora, ese complemento también que lo que has comentado en Chile, tocando las diferentes ramas de la ciencia, matemática, física, química, y esa gran labor educativa y ese gran nivel educativo que exige Chile, lo que acabas de comentar, bueno, pues lo quieres evidentemente plasmar a través de la escritura y bueno, pues yo creo que al abrigo de lo que sucedió, ¿no? ¿Crees que la humanidad evidentemente nos condicionó tanto lo que ocurrió para plasmarlo en un libro? Porque yo creo que nacieron muchos escritores también, ¿no? A través de todo lo que ocurrió, ¿no? Decir, bueno, estamos viviendo un momento histórico, lo que comentabas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? La tecnología, la ciencia puede jugar una buena o mala pasada en la sociedad, pero hay que plasmarlo, ¿no? Y ahí, aparte siendo coach vibracional, con esa etiqueta, ese catálogo, ¿no? CRP, que es Círculo de Realización Personal, ese ADN que te hace, te lleva, lógicamente, a desarrollar y a plasmar en 2021 publicando ese libro como es Metamorfosis Existencial, y me quedo básicamente en algo que me comentabas en el dossier, ¿no? También en una vertiente, en una especialidad, en 4 puntos claves, una, como has denominado a la perfección, tetralogía, ¿no? Que es un autoconocimiento, esto nos vale para todo el ser humano, primero autoconocerse a sí mismo, luego la autoadaptación, aceptación, que es algo fundamental, primero autoconocerse, autoaceptarse, sobre todo algo fundamental, ¿no? Tener la autoestima suficiente para llevar el autodesarrollo, ¿no? Yo creo que eso es este libro que tú hablas de que es un cuadernillo, yo creo que realmente es sinceramente un gran volumen de conocimiento, ¿no? Porque esa tetralogía debería aplicarse a todas las facetas de la vida y sobre todo a esa evolución del ser humano, ¿no? Autoconocerse, aceptarse, aumentar la autoestima, fundamental para autosuperarse y autodesarrollarse, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, cuando yo viajé aquí a los Estados Unidos en el 2020, bajo lo que ya llamábamos la crisis sanitaria, obviamente tuve mucha, bueno, cuando tú llegas a un país nuevo donde tienes que comenzar de cero nuevamente, yo tenía mi hijo menor viviendo aquí, vine con esa ansia de visitarlo y de compartir con él, pero entonces durante toda esa estadía nace yo fui escritora nata de por vida, porque tú sabes que cuando uno es profesor, uno escribe en todas partes. Uno escribe en los cuadernos, uno hace separata, uno escribe en hoja y vas acumulando una gran cantidad de escritos, pero tenía como esa motivación interna, tú sabes, de escribir un libro y quería cumplir con esa meta. Tú sabes, cuando uno se establece una meta y quieres alcanzarla con ese deseo, con esa motivación, con esa dedicación, bueno, de ahí nació en el 2021 ese deseo de saber, porque tú puedes escribir, pero estructuralmente cómo hacerlo, ¿verdad? Eso tiene una dinámica especial. Entonces busqué en las redes sociales y bueno, hice mi curso de cómo escribir un libro. Y en ese cómo escribir un libro, bueno, nace a raíz de que hice el curso internacional de coach vibracional con la filosofía serrepiana, que se llama así, filosofía CRP, se llama Círculo de Realización Personal, fue una filosofía que fue generada por un venezolano llamado Francisco Jiménez. Yo hice el curso con él y luego me gradué de coach internacional y ahí con esa filosofía en donde mi filosofía de vida es siempre buscar lo positivo de las cosas, nunca quejarte por lo que no tienes, ¿verdad? Nace esta tetralogía de la cual tú mencionas, son 4 elementos básicos del ser.
Y cuando tú dices, bueno, la transformación del ser, ¿cuándo comienza la transformación del ser? Comienza primero con tu autoconocimiento, ¿verdad? La capacidad que tiene esa persona de comprender sus propias necesidades, de conocer sus pensamientos, sus emociones, sus valores, sus fortalezas, sus debilidades. Es un autoconocerse, es como una introspección de ti mismo, tomar conciencia de ti, de tu ser. Entonces yo le digo, bueno, es tu personalidad, lo que define tu personalidad, tu capacidad de enfrentar desafíos y de tu propio bienestar. Ese es tu autoconocimiento, un proceso de reflexión introspectiva. Si tú te autoconoces, obviamente tú te autoaceptas, ¿verdad? Porque en el proceso de aceptar tus cualidades, tanto positivas como negativas, también tus talentos, tus virtudes, tus capacidades, pero también reconocer tus errores y tus fracasos y cómo mejorar sobre ese ensayo y error, sobre esos errores y aceptar tus logros también, entonces, y aprender también en ese proceso de autoaceptación, ¿cómo se dice? Perdonarse a ti misma de los errores del pasado. Sabemos que la autoaceptación es un proceso lento y gradual, ¿verdad? Así como la evolución. Y también es continuo, en donde tú te vas dando cuenta desde el punto emocional, desde el punto de vista psicológico, qué es lo que te ha ayudado y qué es lo que has desechado, que no te ha ayudado. Eso te lleva a construir tu autoestima. Y una persona con una autoestima puede afrontar desafíos, ¿cómo se dice?, de pie, enfrentar desafíos con confianza en sí mismo de lo que está haciendo, está bien, y lo impulsa, y es algo que tu autoestima te va a impulsar a lo último, que es tu autodesarrollo. Entonces el autodesarrollo no más que el crecimiento personal, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Entonces esa reflexión de establecer tus metas, de establecer tu objetivo, ¿verdad? Y no nada más, sino establecerlo, sino la acción de llevarlas a cabo y que eso te pueda llevar, ¿cómo te dice?, a tu felicidad, a tu integralidad, a saber que tú lograste por ti mismo y por tus capacidades, porque tú puedes hacerte una autoevaluación de ti mismo y decir, bueno, yo lo logré gracias a mis logros, a mis talentos, a mi perseverancia y a mi confianza en tu ser, porque eso lo digo, la transformación comienza desde tu ser, desde tu introspección. Entonces, por eso nació este libro, que yo le digo cuadernillo, pero es tan importante estas 4 palabras que te la he dicho en el orden correcto, porque ese es el orden que debe de llevar. Y bueno, es un libro que puse a la disposición por Amazon.com, en donde lo pueden conseguir, Metamorfosis Existencial, y que realmente, sabiendo que la metamorfosis es un proceso de transformación, yo no sé si lo has visto desde el punto de vista biológico, implica un proceso, ¿verdad?, de cambio estructural, en donde un huevo, una larva, pasa a pupa, pasa a adulto. Pero cuando tú lo ves en su etapa de huevo y larva, tú podrías decir, wow, qué feo ese animalito, pero cuando luego llega a la pupa y sale de la pupa esa mariposa hermosa, nace, es un individuo completamente diferente al que ya viste, que es una larva. Entonces, por eso, mi libro tiene como carátula una mariposa con un ser humano en transformación. Sí, entonces es el término que más adecuado vi para este proceso de cambio desde lo más profundo de tu ser. Me encanta esa comparación que ha hecho, porque preparando la entrevista la había hecho y bueno, la verdad es que ha sido tal cual, ¿no? Tal cual como lo ha definido, y sobre todo abriremos con ello ese poder buscar en tu interior, y ahora hablaremos de toda esa motivación y lógicamente una de las grandes razones, ¿no?, de ese libro, de esa metamorfosis existencial, porque como digo, también maneja y muy bien las redes sociales. Y de hecho no hablamos de un simple libro, no hablamos de un bestseller, que fue bestseller en España, en México, en 3 países y en Estados Unidos. Y lógicamente de bestseller, de una escritora bestseller a otra escritora bestseller, ahí aparece en tu camino, año 2022, al año siguiente, nuestra gran Soraya Quintana. Yo siempre lo digo, por lo menos el 96% de los programas de Pluma y Tintero llevan su ADN, porque la gran cantidad de escritores y escritoras de enorme calidad de bestseller llevan el ADN de Soraya, parte indispensable en 50 Estudio TV.
Y bueno, nace ese segundo libro con 19 escritores, como coautora estás. Me encanta el título, siempre digo que un título es atrayente y es fundamental para que luego tenga ventas y que la gente lo vea. Y me encanta ese título, Sueños de escritores hechos realidad. Fijaros qué bonito. Y todos tienen en común que hablan de la razón que les motivó a escribir ese primer libro. Bueno, cuéntanos cómo aparece en tu vida Soraya. Por cierto, siempre lo decimos y no queremos abrir divergencia, ¿no? Pero lo fundamental, lo ha dicho ella, publicar en Amazon. Es un vehículo universal. No tienes el parapeto de muchas editoriales, tú lo sabes, que realmente por temática te ponen barreras, ¿no? Y Amazon no es así. Y bueno, ¿cómo fue ese libro con un título maravilloso y 19 geniales escritores, dos de ellas fundamentales, dos escritoras de bestseller, seguramente muchas más en ese libro, como son Soraya Quintana e Iris Caterine. Caterina. Caterine, Iris Caterina Márquez. Márquez. Bueno, mira, conocer a Soraya para mí ha sido maravilloso. En primer lugar, porque ella es una persona bastante centrada en lo que ella quiere alcanzar, es una real artista plástico maravillosa. Bueno, ella me diseñó la portada de mi tercer libro y la conocí por las redes sociales. Fíjate que las redes sociales son tan importantes porque conoces gente que puede aportar mucho a tu crecimiento profesional. Y Soraya, bueno, fuimos conectando a través de las redes sociales porque en un momento coincidimos y nos cruzamos en el curso de cómo construir o estructurar realmente un libro que reúna todos los lineamientos de lo que es un libro. Y allí comenzamos nuestra conversación. Y allí nace nuestra relación, nuestra amistad, nuestro compromiso. Y bueno, y ella ha sido como una guía en ese proceso de crecimiento, vamos a decir, como escritora, porque ella es una persona que todos sus conocimientos te los pone en bandeja de plata, ella no es celosa con su conocimiento, yo la admiro mucho por eso. Y bueno, ahora somos, aparte de colegas, somos amigas, siempre estamos en comunicación y gracias a ella, yo ahora, como tú lo mencionaste anteriormente, me ha maquetado 25 libros de 25 escritores. Parte ese conjunto de escritores está en los 19 escritores del libro Sueños Hechos Realidad, porque todas comenzamos por un sueño. Tenemos esa similitud. Nuestro primer sueño fue escribir un libro, ¿verdad? Ese fue nuestro primer sueño. Exactamente. Yo creo que es algo que debería hacer todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, algunas dicen, bueno, plantar un árbol, escribir un libro, y ¿verdad? Es como un lema, Exactamente. Y pero montar en globo, son las tres. sí. Entonces, fíjate que en eso de escribir un libro coincidimos, entonces vamos a motivar a nuestros lectores o a nuestra audiencia, ya sea a nivel de las redes o a nivel de este libro, para que también se motiven a escribir uno, porque hay tantas cosas que contar, porque no nada más tienes que contar algo que sea muy tecnológico o muy científico, porque también tú tienes pensamientos, tienes creaciones, tu propia historia personal la puedes contar a través de un libro. Entonces decidimos, bueno, vamos a decir, ese gran objetivo, ese gran sueño, esa gran meta de que 19 escritores nos reunimos para que cada uno escribiera su experiencia de cómo le fue y cuáles son, vamos a decir, las técnicas o las herramientas que le podemos suministrar al lector para que también pueda, ¿cómo se dice?, montarse en el camino, en la vía de escribir un libro. Y realmente la experiencia fue maravillosa. Yo digo que todas las experiencias suman a tu crecimiento profesional. Y nació ese libro y bueno, ese libro yo me imagino que ha ayudado a muchas personas, porque yo he maquetado 25 libros, fíjate que maqueté uno y lo edité de una escritora de México. Ella solamente me dio un texto sin puntos y comas ni párrafos separados y yo le edité, era su historia de vida y cómo una historia de vida se puede convertir en un gran libro que pueda ser una enseñanza al lector, porque a veces nos vemos visualizados en las historias de esas personas, porque tal vez nos ha pasado algo similar. Y entonces, realmente, bueno, una contribución a esta gran sociedad es ese libro, 19 Sueños Hechos Realidad.
Totalmente, porque además lo que ella ha comentado no es que solamente haya maquetado nada más y nada menos que 25 libros, sino que ha aportado, como bien ha comentado, también en muchos de ellos el estilo y la edición. Por eso digo que es fundamental, siempre que queráis escribir un libro, evidentemente hacerlo, pero sobre todo, si queréis que vuestro libro se convierta en un bestseller, yo creo que el camino al éxito se llama Soraya y se llama Iris, y desde luego lo hacen estupendamente, y de hecho va a estar, no lo digo yo, ahí está en la feria más importante del libro, ahora lo comentaremos, cómo va a ser esa Bushman en Frankfurt en octubre, ¿no? El Team Soraya es un equipo de enorme calidad porque tiene a los mejores y las mejores escritoras del mundo. Bueno, vamos con otro tercer libro también muy emotivo este año, como ha sido Ciencia y Evolución, volumen 1. Ahora nos comentarás también un libro, como digo yo, que está en Bosses. Vamos a tocar ese símil deportivo en ese cuarto libro que se va a llamar también Evolución y Sociedad, pero sobre todo motivador y sobre todo muy emocionante, y yo creo que obligado, ¿no? También transmitir el legado de nuestros progenitores y el gran legado, ¿no? De un gran artista, un gran autodidacta como fue tu padre, Miguel Márquez. Ciencia y Evolución, volumen 1, y cuéntanos, ¿no? Cómo es ese libro que recopila las memorias de tu padre. Bueno, tú sabes que mi padre era una persona autodidacta y él escribía muchísimo también en cuadernos, separata, en hojas sueltas, y también dejó algunos escritos. Él fue publicador de un libro, él era topógrafo y él publicó un libro que se llama Topografía Básica, y ese manual de topografía básica dedicado exclusivamente a los estudiantes universitarios en el área de topografía, en el área que estudiaran geología o que estudiaran alguna ciencia relacionada con el suelo, ese libro era indispensable. Bueno, mi padre dejó tanto legado escrito que bueno, yo lo que hice hacer fue una recopilación. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi padre escuchaba una emisora de radio que hablaban siempre de términos biológicos, y él los escuchaba, los grababa y después me los transcribía. Porque a él le apasionaba la biología igual que a mí, aunque él hubiese sido un astrónomo, porque él aprendió matemáticas solo, con los libros de Baldor, aprendió geometría, trigonometría, todas esas matemáticas, aprendió inglés solo, porque era muy inteligente. Entonces, al dejar ese gran legado escrito, ¿cuál era vamos a decir, mi trabajo como hija? Reunir, recompilar toda esa información que dejó escrita y de todas esas narrativas que él me dejaba de lo que escuchaba, de temas relacionados con la biología. Y yo lo que hice fue, bueno, darle forma y estructura, pero realmente la autoría es de mi padre. Entonces lo recompilé, lo edité y nació Ciencia y Evolución, volumen 1. Y la serie, que es el consecutivo de ese, que se va a llamar Evolución y Sociedad, volumen 2. Entonces, eso es gracias a las memorias de mi padre, gracias a los conocimientos y al legado que él me dejó, porque realmente fue un padre que me transmitió mucho su conocimiento, el amor a los libros, el amor a la ciencia, porque él sabía matemática muchísimo, pero era porque él la estudió a través de los libros, y su gran inteligencia le dio esa capacidad, ese talento de entenderlo. Y de verdad que bueno, admirable Totalmente, y extrañable. Totalmente, porque además lo has comentado al inicio de la entrevista, ¿no? Lógicamente, la gran labor como docente de más de 26 años y 7 también como investigadora, también se la debes esa pasión por la biología, contestando a tu primera pregunta, lógicamente también se la debes a tu padre, ¿no? Siempre rodeado de libros, autodidacta, esas anotaciones, yo siempre lo confieso, ¿no? Me gusta más escribir ahí a mano que en el ordenador, aunque bueno, la evolución, lo que comentas, ¿no? Procesos
procesos evolutivos, ciencia, tecnología, para bien o para mal de la sociedad, ¿no? El saber usar bien o mal la ciencia y la tecnología, pues puede determinar que la sociedad vaya para arriba o vaya para abajo, ¿no? Pero también algo fundamental, ¿no? Estar adaptados, y ya cerramos la entrevista con este último bloque, que es el tema de las redes sociales, ¿no? La importancia hoy en día de las redes sociales. Has comentado esas dos plataformas educativas como es Moodle y Classroom, que las usaste en Chile, en los diferentes colegios, pero sobre todo me ha encantado ese lema, ¿no?, que te hace, que llevas a cabo para poder desarrollar ese primer libro, esa metamorfosis existencial, que a mí me ha encantado, y es un lema que aplicas en tu vida, que es el poder, el poner tu transformación, llevarla a cabo a través del interior, escuchar los susurros del alma, conectarte con tu interior y creer en ti, ¿no? Es un poco volver a esa tetralogía, ¿no?, de autoconocerte, autoadaptarte, tener una autoestima alta y sobre todo llevar un autodesarrollo, una autoevolución, ¿no? Yo creo que también es un lema que nos deberíamos, ahora que están tan de moda los tatuajes, tatuar todos, ¿no? Ah, sí. Bueno, te quería comentar que en mi libro de Ciencia y Evolución, al final, él plantea dos premisas importantes. Y esas dos premisas son las que voy a responder en el volumen 2. Le voy a dar respuesta a esas dos premisas que dejo allí en, tú sabes, en tentativa. Y entonces, en ese libro de Ciencia y Evolución, de volumen 2 que se va a llamar Evolución y Sociedad, ahí vamos a tocar un poquito, tú sabes, las clases sociales, vamos cómo la ciencia y la tecnología ha ido avanzando en el tiempo, sabiendo que la tecnología y la ciencia lo que buscan es dar respuesta a tantas dudas que tenemos sobre la creación, sobre la vida en el planeta, ¿verdad? Y cómo se desarrollan estos procesos biológicos en el tiempo. Entonces, realmente ellos nos ayudan a darle respuesta a eso. Entonces, ya yo invito a todos mis lectores a que en esta, vamos a decir, en este libro, que es el volumen 2, que es mi próxima meta, mi próximo objetivo, que ya lo estoy escribiendo, pero tú sabes que escribir a mí me gusta escribir y se lo doy como consejo a la audiencia, que escriban, lo abandonen unos días y lo retomen. Eso te ayuda mucho a volver a leer y volver a captar la idea y a ver si en realidad era la idea de lo que querías transmitir o no, y así puedes ir moldeando. Entonces yo en ese estilo mío propio de escribir, abandonar y retomar, en eso le voy dando como sentido a lo que realmente, a las palabras de lo que realmente quiero expresar. Entonces por eso yo lo digo en mi página de Facebook, lo digo y lo tengo como lema, fue creado por mí, dice, el poder de tu transformación está en tu interior. Más nadie tiene como el poder de incidir en ti y transformarte, sino que tú mismo te hagas una introspección de tu ser, porque está en ti, está dentro de ti. Escucha, escucha atentamente lo que tu alma te tiene que decir, porque hay personas que no se escuchan a sí mismas. Sus deseos, sus sueños siempre están determinados por dependientes o dependiendo de otras personas y deben ser dependientes de ti mismo. Y al conectarte con tu interior y creer en ti, en creer en lo que tú eres capaz de hacer, en creer en tus talentos, en tus motivaciones, en creer que lo puedes lograr. Y en eso, bueno, está mucho, mucho lo que tiene que ver con vibrar siempre con una actitud positiva ante las cosas de la vida. Siempre vamos a enfrentar cosas negativas, siempre vamos a enfrentar tal vez alguna escasez, pero vamos a enfocarnos en lo que tal vez o lo que yo creo que Dios me ha dado. Vamos a agradecer lo que tengo y lo que Dios me ha dado y vamos a creer en nosotros mismos para poner en práctica todo lo que en la vida queremos poner en práctica, porque eso va a depender es de ti mismo, no de nadie más. ¿Ve? Por eso es que te digo, escucha los susurros de tu alma, conéctate con tu interior y cree en ti, en tu poder, porque nosotros somos energía, tenemos un gran poder de influir, pero influye en ti mismo, porque muchas personas influyen en otras, pero no para bien. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta.
Ujú. Yo Entonces, creo. ese legado se lo dejo a mi audiencia y a mis lectores. Y sobre todo nos has dejado votando esas dos premisas para ese cuarto libro, o mejor dicho, ese tercer libro, volumen 2. Y bueno, pues te emplazamos, por supuesto, para otra entrevista, por supuesto, también para que nos cuentes cómo va a ir, que va a ir estupendamente esa feria del libro, donde vais a estar, en la feria más importante del libro, como es en Frankfurt, en la Bushmen, a mediados de octubre. Y por supuesto un nuevo reto que me lo has comentado también en el dossier, que es traducir al inglés esos 3 libros, recordar dos de ellos bestseller y en 4 países diferentes. Ahí es nada, ¿no? Bueno, antes de terminar, yo siempre tengo la costumbre, como bien dices, no puede ser buena o mala, la sociedad lo determinará, de realizar dedicatorias, pero evidentemente lo que te decía al inicio del programa, los grandes protagonistas y las grandes protagonistas sois vosotros, así que como siempre digo, estás en tu programa, tienes tus micros, tienes tu cámara, así que adelante con las dedicatorias si las hubiera. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a ustedes por este espacio. De verdad que es un espacio Gracias a ti. maravilloso, sí, es un espacio que nos ayuda, ¿verdad?, a transmitirle a nuestra audiencia y a nuestros lectores que nunca descansen en lograr sus sueños, en alcanzar sus metas y en alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? Porque ya después, y aprovechando que eres joven y que tienen la energía suficiente para lograrlo. Yo le digo a esta audiencia, bueno, gracias por escucharme. Espero haber sido un ente motivador para que puedan emprender de escribir un libro. Inclusive tú, Jorge, si quieres escribir un libro, tienes a una gran instructora que es Soraya Quintana Por Quiñones supuesto. y tienes a una gran maquetadora que es mi persona que te lo podría poner no, a uno. Y Ya bueno, sabes cuando que, quieras. si vuelvo a escribir un libro, escribí uno, lo que pasa es que nos conocía, por supuesto que pasaré por vuestras manos. Ah, bueno, después me dice el tema, el título para comprarlo. Y bueno, y no me queda más sino que decir que, que crean en ustedes, que crean en su potencial y crean en Dios, que Dios todo lo puede. Agradecerle a Él por la vida que nos ha dado y que nos permite cada día más, ¿verdad?, enfrentar nuevos desafíos. A mí me encanta enfrentar nuevos desafíos porque mi próximo desafío ya está en camino, que es mi otro libro. Ese es mi otro hijo. Sí. Totalmente, ¿no? Y nada más y nada menos que fijaros, 4 libros en 5 años, ¿eh? Ahí es nada, y que repito, 2 de los 3 son bestseller. Por eso digo que si queréis que vuestro libro se convierta en un bestseller, pasar por las manos de Soraya, pasar por las manos de Iris, porque la verdad que es el camino hacia el éxito. Si queréis vivir en este complicado mundo, como es el mundo de la escritura, yo creo que el camino es Soraya y el camino es Iris, porque además están en la feria más importante del libro. Van a estar en Frankfurt, también va a estar Soraya en Guadalajara, que es la segunda feria más importante del libro del mundo, la primera y la segunda, y evidentemente hacemos ese llamamiento a todos los escritores y escritoras que todavía estáis a tiempo, contactar con Soraya, contactar con Mariela, contactar con Gabriela, contactar con Lauri, con Iris, con ese sensacional equipo que evidentemente apuesta porque tu libro sea un bestseller, tu libro tenga éxito, ¿no? Lógicamente la dedicatoria es para todas vosotras, para Soraya, para Gabriela, para Tere Olivas, que también va a estar, para Iris, para Lauri Pérez Macho. Gracias siempre por apoyarnos en 50 Studio, y para mí ha sido un enorme privilegio poderte entrevistar, Iris, y te emplazamos para otra entrevista cuando salga ese cuarto libro, y por supuesto tras esa feria más importante del libro, tras esa feria de Frankfurt en la que vas a estar en esa Bushmen en octubre. Bueno, gracias. De verdad para mí ha sido un honor estar aquí. Gracias a mi amiga y mi colega Soraya Quintana Quiñones, que ella es mi guía. Y gracias también, ella también me guió para que participaran en la feria más grande del mundo, en Frankfurt, Alemania, y estoy muy feliz de participar. De verdad que sí. Gracias a ustedes por este lindo programa. Y bueno, les deseo mucho éxito. A pluma y tintero.
Por supuesto, desde luego, teniendo escritores y escritoras de tu calidad, por supuesto, 50 Studio va para arriba. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y el rodearte de los mejores, y yo también tengo la fortuna de tener a los mejores. Muchísimas gracias, Siri, muchísimas gracias, audiencia, muchísimas gracias, querido técnico. No olvidéis suscribiros a 50 Studio TV y, por supuesto, ver todos los programas todos los sábados de Pluma y Tintero, donde aquí los verdaderos protagonistas son nuestros escritores y nuestras escritoras. Que tengáis un buen sábado, un saludo y hasta el próximo vídeo.